Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Recordarte una vez más que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos. En este trimestre estamos estudiando la primera parte. En el siguiente trimestre vamos a estudiar una segunda parte de este tema. Y durante esta semana que ya avanzamos, estamos estudiando el gozo del arrepentimiento. Esta experiencia que los primeros cristianos tuvieron y que las personas que escucharon el mensaje por primera vez en aquel entonces experimentaron. Muy bien, pero ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos a recordar el texto que estamos aprendiendo y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso número 38. Y ahí leemos de esta manera. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud, agradecidos por su misericordia y bondad, y ahora queremos pedir que nos acompañe a través del estudio, que al compartir la palabra de Dios juntos podamos aprender su voluntad y que el mensaje que necesitamos para hoy pueda ser escuchado en el corazón de cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula Tiempo de caer sobre la roca. Y nuestra primera pregunta nos dice así: habiendo presentado la verdad sobre Cristo, ¿qué llamamiento hizo Pedro a sus oyentes en el templo? ¿Cómo resuena actualmente este mismo llamamiento con mayor urgencia? Esto es, una vez que ya se sabe qué es lo que está pasando, ya les han contado la historia acerca de Jesús, Pedro hace un llamamiento. Ese llamamiento fue muy interesante. Y ahora es muy importante saber si ese llamamiento también nos toca a nosotros. Para ello, vamos a ir una vez más en la palabra de Dios y vamos a ver lo que ella nos dice en relación a estos asuntos. Leamos lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y ahora vamos a leer allí el verso 18 y el verso 19. Leamos cómo nos dice allí. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Muy bien. Así que Pedro encuentra cuál es la situación que se vive allí y ahora les narra la historia. Una vez que ellos entendieron, les hace un llamado: arrepentíos y convertíos. Muy bien, para que vuestros pecados sean borrados. Ese llamamiento también nos llega a nosotros, pero ¿cómo nos llega y de qué manera nosotros podemos atenderlo? Bueno, vamos a leer esto en El Espíritu de Profecía, en el libro que es Testimonios para la Iglesia, volumen 9, la página 124 y página 125, y nos dice así: estas palabras debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. El verso 19 del que acabamos de leer. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan completamente. ¿Queréis arriesgaros a ello? La palabra de Dios nos dice: debemos de arrepentirnos y debemos convertirnos. Nos falta esa parte allí. Muchas personas pueden decir: bueno, yo ya creo en Dios, pero según la palabra de Dios nos llama a arrepentirnos y convertirnos. Nos podemos arriesgar, y si nos arriesgamos y perdemos, vamos a estar perdidos eternamente. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos sin tardanza y con celo trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo.
Muchas veces cuando nos encontramos en esta situación pretendemos echar la culpa a otros. La iglesia no me apoya, los líderes no me apoyan. Sin embargo, esto no es así. Nosotros hemos perdido el celo. Y entonces tenemos allá una vida religiosa enfermiza. Estamos debilitados. Muy bien. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de volver a tener el primer amor. Hemos leído que muchos de nosotros no somos fieles al voto bautismal que tomamos cuando nos hicimos miembros de la iglesia, cuando venimos a hacer un pacto con Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ciertas situaciones, nos acostumbramos a la rutina, el formalismo, los deseos del mundo, el orgullo, el egoísmo nos invaden y entonces de esta manera quedamos en una condición enferma, espiritualmente hablando. ¿Nos damos cuenta? Por eso que necesitamos arrepentirnos y convertirnos, para que nuestros pecados también sean borrados. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este párrafo. Leamos aquí. Algunas veces están emocionados, pero no caen sobre la roca, Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifiestan los frutos del Espíritu en su vida. Muy bien, esto es, nosotros debemos estar conscientes que conforme crecemos en el conocimiento de Jesús, las virtudes cristianas que estaban en la vida de Cristo se van a manifestar en nuestras propias vidas. Esto es, estamos avanzando, pero muchas veces nos quedamos estancados allí dando vueltas una y otra vez hasta que finalmente no hay más nada en nuestra vida, se vuelve monótona nuestra vida espiritual y pues no avanzamos a ningún lado. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ir al siguiente párrafo. Leamos aquí. Plugiese a Dios que aquellos que tienen tan poca vida espiritual comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a quienes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y han huido de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. Muy bien, aquí tenemos este asunto muy importante. Esto es, no se puede otorgar la vida eterna a quienes no participan de la naturaleza divina. Porque si tenemos una naturaleza que es mundana, carnal, no podemos heredar la vida eterna. Muy bien, así que cada uno de nosotros debemos comprender esta parte para que no caigamos en este error de pensar, pues así como estoy, me quedo dando vueltas en la rutina, no quiero tener más nada, pienso que así estoy bien como estoy, me voy a encontrar yendo al cielo en algún momento. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Tenemos que participar de la naturaleza divina, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu y tenemos nosotros que manifestar la vida de Jesús en nuestras propias vidas. ¿Nos damos cuenta? Pues vamos a continuar entonces y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo únicamente podremos experimentar el refrigerio al que se refiere Hechos capítulo 3, verso 19? Recuerden, tenemos que hacer entonces arrepentimiento y conversión, muy bien, para que nuestros pecados sean borrados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos experimentar ese refrigerio del que habla el libro de los Hechos? ¿De qué manera nosotros vamos a experimentar ese refrigerio? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allí. Hechos capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Esto es, tenemos que hacer estos pasos. Pero ¿cómo vamos a experimentar? Primero tenemos que arrepentirnos, luego tenemos que convertirnos. Luego nuestros pecados son borrados y entonces vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pero ¿cómo se experimenta esto? Bueno, vamos a ver lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Y allí vamos a leer el verso número 25. Y leemos así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados.
Aquí tenemos una lectura muy importante. Esto es, Dios nos borra nuestras rebeliones y nuestros pecados. Recuerda, tiene que haber arrepentimiento y conversión. Y luego viene el borrar los pecados. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora lo que dice Isaías capítulo 44, verso 3 y luego el verso 22. Leamos allí. Porque yo derramaré agua sobre el secadal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto es, la palabra de Dios nos enfatiza que nosotros debemos de abandonar nuestros pecados, pero también nos enfatiza que Dios es el que borra y nos limpia de todo pecado. Deshace nuestro pecado y nos insta a volver a Él. Muy bien. Y después dice que también Él envía lluvia en tierra que está seca, totalmente seca. Pero hay más todavía en la palabra de Dios. Vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo en el libro de Isaías, capítulo 57, en el verso número 15. Y leamos lo que está escrito allí. Porque así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Él habita en aquel que se ha humillado ante Dios. Está contrito de corazón. Aunque al mismo tiempo Él habita en luz inaccesible, en lo alto, donde no puede ir cualquier persona, pero Él viene a habitar con aquel que está quebrantado de corazón. ¿Estamos entendiendo cómo? Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí en el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 y verso 2. Leamos. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti nacerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria. Muy bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos levantarnos y resplandecer. Pero, ¿qué significa entonces experimentar los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor? Ya hemos leído todos estos textos. Primero, Dios nos llama a volver. Dios nos llama a arrepentirnos y convertirnos. Y después Él va a borrar nuestros pecados. Después Él va a enviar lluvia y después quiere que nos levantemos y resplandezcamos. ¿Cómo va a ocurrir esto? Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo de Conflicto de los Siglos, en la página 669. Y nos dice así: como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Esto es, Dios se promete enviar la lluvia temprana que pasó con los discípulos y después promete enviar la lluvia tardía para madurar la cosecha. ¿Nos damos cuenta? Pero necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Muy bien, pero hay más todavía. Vamos a ver ahora qué nos dice este siguiente párrafo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esto es, al principio comenzó una manifestación del poder del Espíritu Santo en los discípulos que trajo una obra grandiosa. Y no apenas grandiosa, sino abarcó todo lo que conocían ellos, fueron y predicaron hasta los fines de la tierra, tal como Jesús lo había dicho. Al final de ese dicho ministerio evangélico que comienza ya con los discípulos, se va a manifestar nuevamente el derramamiento del Espíritu Santo y será aún mayor todavía. Pero ahora veamos qué más nos dice este siguiente párrafo.
Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Muy bien, ¿quiere usted entonces experimentar los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor? Bueno, tenemos que arrepentirnos, convertirnos y ser parte de aquellos que han de proclamar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Tenemos que revivir el primer amor. Tenemos que hacer la parte que nos toca hacer. De tal forma que cuando esa lluvia tardía caiga también sobre nosotros. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por su palabra. Queremos agradecer porque nos permite comprenderla y nos permite compartirla también. Queremos pedir que nos ayude para poder ser parte de ese grupo que ha de recibir la ayuda tardía, de tal forma que podamos participar en ella. Pero queremos pedir que nos ayude ahora a arrepentirnos, a convertirnos, para que nuestros pecados sean borrados. Pedimos su buen espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser eficientes en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.